En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Fiesta de San Andrés Apóstol, renovamos nuestra fe en el Señor, renovamos nuestra vocación de haber sido llamados por el Señor. En este día especial encomendamos cada una de nuestras intenciones por la Iglesia, por los pastores de la Iglesia y por cada uno de nosotros, para que podamos renovar nuestra fe, nuestro amor para con el Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu Iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer en el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia
entre judíos y no judíos, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios, será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo lo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a hablar quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrá oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca,
remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Compartimos nosotros esta fiesta importante de San Andrés Apóstol en este día. Y el Evangelio nos da la indicación concreta cuando Jesús llama a Andrés y Pedro. Síguenme y los haré pescadores de hombres. Es el llamado que reciben los apóstoles. Seguir al Señor. Ellos pudieron escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús y seguirle, le acompañan. Van a su casa, le acompañan. Tenemos también otras indicaciones precisas. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan nos da unas indicaciones concretas de cómo fue ese llamado de los primeros discípulos del Señor, que eran también discípulos de Juan Bautista. Y escuchan a Jesús, escuchan la palabra, el primer llamado del Señor. Seguramente cuando Jesús los llama, les habla de los misterios del cielo, de su vida. Y ellos creen en la palabra de Dios, creen y deciden seguir a Jesús. Y ellos tienen un trabajo importante, un trabajo ordinario a la época, eran pescadores. Trabajaban y Jesús los llama ahí, en el lugar del trabajo. Cómo nosotros poder escuchar la palabra de Dios, escuchar las indicaciones que Jesús nos hace a cada uno de nosotros para poder responder al llamado. Y por eso es purificar nuestro oído, nuestros oídos para nosotros escuchar al Señor. Purificar los oídos del corazón para que no haya inmundicia, para que no haya obstáculos que impidan que la palabra de Dios se haga eficaz, se haga vida en mi vida. Jesús les da una indicación: síganme y los haré pescadores de hombres. Es también nosotros, queridos hermanos, que la llamada que hemos recibido del Señor de anunciar la palabra, de responder a la llamada que Él nos ha dado, se convierte en nosotros también en un deber de anunciar la palabra de Dios. Los haré pescadores de hombres. Se indica que nosotros tenemos también, en la condición de discípulos del Señor, ese deber específico de anunciar la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos también nosotros esa vocación al apostolado, a ser enviados a los demás, especialmente a nuestras familias, especialmente a quienes están a nuestro entorno. Tener nosotros esa vocación de apóstoles y transmitir esta enseñanza que hemos recibido, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remando las redes, y los llamó también. Ellos enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Es el llamado que Jesús nos hace a nosotros, independientemente de donde estemos, si estemos en el trabajo, si estamos en la familia, donde nos encontremos, el Señor nos llama y es posible seguir al Señor. Y es posible responder a este llamado que el Señor nos hace de estar muy unidos a Él. Por eso, queridos hermanos, en esta fiesta de San Andrés se traduce también en nosotros en ese deseo profundo de seguir más cerca a Jesús y de poderle responder a la llamada que Él nos hace de estar con Él, de escucharle, de seguir sus pasos, de seguir todas las indicaciones que Él tiene para nuestra vida. Esta fiesta importante de San Andrés se ha de renovar en nosotros en ese deseo de seguir anunciando la palabra de Dios, en ese deseo profundo de vivir a plenitud la llamada que hemos recibido y ver cómo está nuestra vocación. ¿Estoy siguiendo completamente a Jesús o hay alguna reserva en mi corazón? Por eso se traduce el seguir a Jesús en un misterio de apostolado, seguirle, pero también anunciar a los demás para que sigan al Señor. Renovemos pues nuestra fe en el Señor por intercesión de San Andrés, para que sea el Señor
quien nos bendiga, que sea el Señor que nos dé a nosotros esos deseos de seguir anunciándole a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno. Amén. Elevemos, queridos hermanos, nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los obispos, por el Papa Francisco, todo el Colegio Episcopal, sucesores de los apóstoles, para que puedan seguir transmitiendo la fe que Cristo nos ha dejado, para que puedan seguir siendo fieles al anuncio recibido, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que se dejen llevar por la justicia y renuncien a sus egoísmos personales y trabajen por el bien común, roguemos al Señor. Por los enfermos, aquellos que se encuentran solos, aquellos que necesitan de nuestra oración, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, para que el Señor les conceda la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que renovando nuestra fe en el Señor, por intercesión de San Andrés Apóstol, podamos ser mensajeros auténticos del Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos en la fiesta de San Andrés Apóstol. Te los pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuentes de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno,
sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés, apóstol, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, embriaga. De Cristo. Permitas que me aparte de ti. Te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, a ejemplo de San Andrés Apóstol, llevemos en nuestras vidas la pasión de Cristo y podamos vivir con Él en la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Cantemos a nuestra Madre del Cielo el Ave María. Llena eres de gracia.
El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Dios, que los edificó sobre el fundamento de los apóstoles, se digne bendecirlos por los gloriosos méritos y por la intercesión del santo apóstol Andrés. Amén. Y que aquel que quiso enriquecerlos con las lecciones y con el ejemplo de los apóstoles, con su ayuda los haga testigos de la verdad ante el mundo entero. Amén. Para que por la intercesión de aquellos por quienes ustedes tienen la firmeza de la enseñanza de la fe, puedan llegar a la heredad de la patria eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz.